En este momento le estoy mostrando a todos las últimas informaciones con referencia a los cambios en trayectoria de la tormenta tropical Bre, y es que hemos visto que está siendo limitada por vientos cortantes que están entrando al lado oeste de esta tormenta, y eso ha permitido que no se fortalezca rápidamente y que se mantenga como una tormenta tropical con un movimiento de traslación más hacia el oeste. Recordemos que se está moviendo a una velocidad muy rápida y esto también limita un desarrollo de este sistema, así que todos los ciudadanos en las Antillas Menores es probable que esté llegando esta tormenta como tormenta tropical y no como un huracán debido a los factores que ya le he explicado. Así que los ciudadanos también en Puerto Rico y República Dominicana se esperan menos precipitaciones de lluvia porque este sistema se va a estar moviendo más hacia el centro de las aguas del Mar Caribe, alejado a cientos de kilómetros del sur de Puerto Rico y de República Dominicana, según lo que nos indica la última información de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, aunque sí pueden producirse algunas inundaciones. Si de inmediato nos vamos al pronóstico más reciente del modelo americano, vean cómo ellos hacen ese cambio en la trayectoria con un movimiento más hacia el oeste, llegando a las Antillas Menores como una fuerte tormenta tropical y luego sigue debilitándose en las aguas del Mar Caribe justo al sur de Puerto Rico. Y vean esto, que aunque pase a cientos de kilómetros al sur, va a estar causando precipitaciones de lluvias en Puerto Rico y República Dominicana, según lo que nos muestra el modelo americano, y lo mismo nos muestra el modelo europeo, que se lo voy a estar mostrando un poco más adelante. Observen ahora cómo los modelos meteorológicos globales han hecho ese reajuste en la trayectoria de este sistema, dirigiéndolo más hacia el oeste, pasando justo al sur de República Dominicana y de Puerto Rico, aunque vemos un modelo que es el HWRF, que mantiene este sistema más fortalecido, dirigiéndose entre Puerto Rico y República Dominicana, aunque todos los demás la dirigen más hacia el oeste, así que los residentes en el sur de Jamaica y Centroamérica no deben de descuidarse y tomar también las medidas del lugar, que aunque se espera que este sistema esté llegando debilitado, puede causar algún tipo de inundaciones si mantiene esa trayectoria hacia Centroamérica o hacia el sur de la República Mexicana. Así que no debemos descartar ningún escenario y prepararnos siguiendo las indicaciones oficiales del Centro Nacional de Huracanes y de las autoridades locales de la Oficina Nacional de Meteorología de su ciudad. En términos de intensidad, vean cómo prácticamente todos los modelos se mantienen en un consenso de que esta tormenta tropical Bre se mantendrá como tormenta tropical y no llegará a huracán. Simplemente vemos el mismo modelo HWRF, que es el que la fortalece incluso a un huracán de categoría 3, y este escenario no creo que esté pasando debido a los vientos cortantes. En mi opinión, pienso que se mantendrá o como una fuerte tormenta tropical y luego se debilitará o pasará a lo que es un huracán de categoría 1 como máximo. En la página oficial del Centro Nacional de Huracanes vemos ese reajuste ahora, que la mantienen como un ciclón tropical y no la fortalecen a un huracán como la mantenían ayer al este de las Antillas Menores, y se espera que esté pasando con una trayectoria más hacia el oeste, suroeste, alejándose del territorio de Puerto Rico y de República Dominicana, aunque vuelvo y repito, aunque pase por el sur, va a estar causando lluvias y oleaje elevado en toda la parte del sur de República Dominicana y de Puerto Rico, según lo que nos indican los diferentes modelos meteorológicos, y afectando directamente a las Antillas Menores, principalmente a la zona céntrica y este de las Antillas Menores. En términos de acumulación de lluvia, vean cómo a medida que la tormenta tropical Bre esté llegando hacia el sur de Puerto Rico y de República Dominicana, van a ir aumentando las precipitaciones de manera significativa, aunque el sistema pase más hacia el sur, y vemos en esta proyección los grandes acumulados de lluvia que se esperan principalmente en el sur de ambas islas del Caribe, pero también en las Antillas Menores, en donde es que tienen el mayor riesgo de inundaciones en este momento. En el mensaje oficial del Centro Nacional de Huracanes nos indican de que este sistema se moverá cerca de las Antillas Menores este jueves y que luego se moverá hacia el sur de República Dominicana y de Puerto Rico con vientos, lluvias y oleaje elevado, además de que, dada la incertidumbre, habrá una pista de pronóstico de intensidad y es demasiado pronto para nosotros especificar la ubicación y la trayectoria de manera exacta de dónde se mantendrá este sistema, debido a los vientos cortantes que se mantienen limitando y que habría que esperar a que pase por las Antillas Menores para ver de manera exacta si puede estar acercándose más hacia Puerto Rico, las Islas Vírgenes, o moverse más hacia el sur de República Dominicana, y vemos que ellos mantienen una intensidad máxima
de 65 millas por hora, casi como un huracán de categoría 1. En términos de dónde van a ocurrir más vientos, vean dónde se localiza ahora lo que es ese ciclón tropical Barré y se va a mover más rápido hacia el oeste-noroeste, debilitándose, llegando a las Antillas Menores, y es probable de que esté afectando a la parte céntrica de las Antillas Menores con viento de tormenta tropical casi de huracán, pero que esté afectando al sur de Puerto Rico y de República Dominicana con vientos de depresión tropical o más débil todavía, aunque debemos de estar atentos más a las lluvias que a los vientos y al oleaje elevado que pueda producirse en la zona del Caribe. También la parte norte de Venezuela puede sentir algunos efectos directos o indirectos de esta tormenta tropical, que también deben de mantenerse atentos a la futura trayectoria y evolución de este sistema y fortalecimiento, recordando que si se fortalece más puede tomar una trayectoria más hacia el norte y acercarse más al sur de Puerto Rico y de República Dominicana. Que pasen un feliz resto del día y muchas bendiciones para todos.